ello, vamos a referirnos a otro conjunto de actividades más heterogéneas a las que vamos a llamar actividades tipo, dado que se trata de dinámicas que son susceptibles de ser replicadas en distintos momentos, materias, etc. Vamos a citar solo algunas a modo de ejemplo, advirtiendo que en la plataforma también podemos encontrar listados y fichas de por lo menos las más representativas, las más reseñables. Un ejemplo sería el Escape Room, que consiste en un conjunto de pruebas que los alumnos tienen que superar, mezclando por un lado la parte lógica, es decir, por ejemplo, movimientos de un alfil en un tablero de ajedrez, con la parte curricular. A medida que cae en una casilla se le formula una pregunta, etc. Bien, entonces podríamos definir a esto que acabo de describir como una prueba y al conjunto, al itinerario de esas pruebas que nos van dando la contraseña para desbloquear la siguiente prueba, lo podemos denominar Escape Room. Se puede realizar con formato digital. Vamos a ver un vídeo en la plataforma en donde podemos ver cómo simplemente a partir de un archivo de Word podríamos crear, bueno, un conjunto de archivos de Word, podríamos crear con la opción de poner contraseña al archivo un itinerario de pruebas que formase un escape room. Puede ser también simplemente de tipo digital, una cosa también mixta, localizando, por ejemplo, QRs en distintas partes del centro que les dan pistas de la siguiente prueba, abriendo, después de resolver una prueba, un candado con 4 números, etc. Escape room, en definitiva. Trabajos de investigación de todo tipo, de toda suerte, en donde, por ejemplo, los alumnos, en ese que se describe abajo, generan una encuesta, crean ellos la encuesta, la pasan a un universo censal suficientemente amplio, cada alumno a 10, 15 personas, ponen en común todos los datos encuestados y a partir de ahí generan gráficos, generan también correlaciones de distinto tipo para ser capaces de tener una conclusión propia. Cualquier tipo de trabajo de investigación. Veíamos la importancia que daba el currículo de sexto de primaria en ciencias sociales precisamente a la investigación en aspectos relacionados con el entorno o con las disciplinas sociales. Obviamente la investigación no tiene por qué ser solo estadística y era un ejemplo, ¿no? Hay un numeroso corpus de herramientas de aprendizaje visual, entre las que, bueno, todos conocemos el mapa conceptual, pero también podríamos citar el diagrama de espina. Consiste en una cabeza, la cabeza del pez en esta metáfora, en la que se pone la consecuencia final. Por ejemplo, pues la generación de la Primera Guerra Mundial o la desaparición de una especie. Y en la espina, con distintas ramificaciones, ponemos una jerarquía de causas. Causas primarias, secundarias o factores primarios, secundarios, etc. Por tanto, ahí tenemos otra herramienta que podemos poner en juego. El podcast, se puede hacer un trabajo por proyectos cuyo proyecto final sea un podcast o simplemente un podcast sin esta estructura de trabajo por proyectos, ¿no? Directamente diseña una entrevista a Mozart y luego grábala y compártela, ¿no? Al respecto existen, por cierto, herramientas magníficas como es la herramienta Spreaker Studio, que sirve para desde cualquier tipo de dispositivo, un teléfono, un ordenador, una tableta, grabar episodios mezclando efectos sonoros y de otro tipo de hasta 15 minutos de duración. Directamente se alojan en Internet y por tanto se puede compartir, incrustar ese episodio en cualquier otro sitio web. Análisis de fuentes primarias es otra de las posibilidades de cada una de las materias. Por ejemplo, fuentes primarias o secundarias. Una noticia de prensa,
un estudio concreto, un estudio científico concreto relacionado con algún aspecto del entorno próximo. En fin, eso sería otro tipo de actividades. La generación de una mesa de expertos, alumnos que se preparan distintas dimensiones de un determinado tema, de un determinado tópico, y luego entre sí debaten cada uno desde su punto de vista, ¿no? En el ejemplo que ilustra esta propuesta podría ser, por ejemplo, uno habla de la oposición política o la oposición al régimen, otro de los aspectos económicos, otro de los cambios en cuanto al papel de la Iglesia, en su apoyo u oposición al franquismo, etc. Ese sería un ejemplo de mesa de expertos. Un logbook es voy a mostrarlo, que es más fácil mostrarlo que describirlo, es una representación gráfica de un tema mediante una disposición desplegable de la información. Por eso, sobres, cualquier otro tipo de desplegable, acordeones con información, etcétera, serían componentes propias del logbook. Se trata de que el alumno sea capaz de mostrar de forma gráfica esta información, jerarquizándola, poniendo énfasis en los aspectos principales. En definitiva, a mí esta imagen me parece bien representativa. Parto de una determinada información, de un texto, para transformarlo, simplificando, jerarquizando, dando un apoyo gráfico mediante esta representación, donde, como vemos, también existe o se pone en juego la creatividad, el juicio estético, etc. Creo que no es necesario describir. La WebCo es una breve actividad de investigación en red a partir de páginas previamente seleccionadas por el docente con forma o con estructura un pequeño proyecto. Visual Thinking es otra herramienta de aprendizaje visual. También voy a enseñar algunas. Se trata de representar un determinado contenido, en este caso la crisis del 29, pero de una forma gráfica. No es imprescindible que los alumnos sepan dibujar muy bien, se trata de que sepan transformar en imagen y de forma además singular, comprensible, etcétera, un acontecimiento, en este caso era un acontecimiento histórico, ¿no? La crisis del 29, pero puesto en forma de una historia personal que explique, como si fuera un pequeño microcosmos, ese otro sustrato global. Una infografía o paisaje de aprendizaje. Esto se podría hacer, por ejemplo, mediante Geniali. Imaginemos un mapa conceptual, pero cuando el alumno toca en cada uno de los ítems, salta una ventana que explica de forma textual, gráfica o audiovisual esa parte del todo de ese paisaje de aprendizaje. Que los alumnos rueden un video tutorial. Ya expliqué la diferencia entre que el alumno simplemente resuelva y tenga que verbalizar ese proceso de resolución. Hay multitud de herramientas, por ejemplo, dentro de Microsoft existe la herramienta Stream, existe Loom, Explain Everything, que permiten no solo ya grabar una pantalla, sino que nos dan un fondo de pizarra digital donde poner imágenes, anotaciones, etc. Existen otros programas, como es el caso de Screencast, es otro programa para grabación, que se me había olvidado citar, pero hay programas que permiten, como es el caso de TouchCast, con una croma, con una tela verde, generar un vídeo, como aquí estamos viendo. Es decir, sustituir la croma por una imagen o incluso por un vídeo al que se superpone la imagen del alumno mientras explica. Bueno, también se puede hacer con realidad aumentada, es decir, se enfoca un determinado disparador, un dibujo en este caso, una fotografía, y salta un vídeo explicando ese dibujo. Bien, pues esa sería, por tanto, videotutoriales, otra de las propuestas. Estudio de casos. En
Este ejemplo que lo ilustra, el Congreso de Historiadores. Distintos historiadores están dando su opinión contradictoria sobre el antiguo régimen. Los alumnos tienen que investigar qué hay en común, qué razones asiste a cada una de estas propuestas, etc. Pero también puede ser un estudio de caso, el comentario de un artículo de una revista, de una noticia de prensa, etc. Que el alumno genere sus propias herramientas de aprendizaje también es otra posibilidad. Por ejemplo, que el alumno fabrique él interactivos tipo Quizlet, Quizit, rúbricas, bitácoras, un plan para estudiar algo, que diseñe él o que corrija él un examen, etc. En las editoriales, he cogido esto como muestra, veremos también la definición de estas situaciones de aprendizaje como un conjunto, más o menos centrado, de propuestas. En este caso, la situación de aprendizaje es la preparación e implementación de un debate, dándoles pues, las pautas básicas, de dónde pueden sacar temas de debate, incluso la información necesaria al respecto. Otros procedimientos, comentarios de texto, análisis estadístico, aplicación de los logaritmos a la vida cotidiana, análisis de un ecosistema, diseño de una propuesta de sesión de educación física, un role-playing, generar un modelo 3D en el área de tecnología y digitalización referido a, yo qué sé, un mueble, una obra de arte, una pieza industrial, etc. Para todo ello, para el diseño de estas actividades, mi recomendación es que tengamos en cuenta la pirámide de Bloom, es decir, en sentido inverso, que haya más de crear, de evaluar, de analizar y menos de simplemente recordar, entender. En definitiva, que prioricemos las habilidades cognitivas superiores, como son la creación, la evaluación, evaluar es una actividad cognitiva superior, es decir, evaluar un producto, que el alumno compare entre, por ejemplo, dos propuestas comerciales y sea capaz de determinar cuál es la que económicamente o en términos de calidad es más adecuada. Eso sería un ejemplo de evaluar.
En este vídeo vamos a referirnos a otro conjunto de actividades más heterogéneas a las que vamos a llamar actividades tipo, dado que se trata de dinámicas que son susceptibles de ser replicadas en distintos momentos, materias, etc. Vamos a citar solo algunas a modo de ejemplo, advirtiendo que en la plataforma también podemos encontrar listados y fichas de por lo menos las más representativas, las más reseñables. Un ejemplo sería el escape room, que consiste en un conjunto de pruebas que los alumnos tienen que superar, mezclando por un lado la parte lógica, es decir, por ejemplo, movimientos de un alfil en un tablero de ajedrez, con la parte curricular. A medida que cae en una casilla se le formula una pregunta, etc. Bien, entonces podríamos definir a esto que acabo de describir como una prueba y al conjunto, al itinerario de esas pruebas que nos van dando la contraseña para desbloquear la siguiente prueba, lo podemos denominar escape room. Se puede realizar con formato digital. Vamos a ver un vídeo en la plataforma en donde podemos ver cómo simplemente a partir de un archivo de Word podríamos crear, bueno, un conjunto de archivos de Word, podríamos crear con la opción de poner contraseña al archivo un itinerario de pruebas que formase un escape room. Puede ser también simplemente de tipo digital, una cosa también mixta, localizando, por ejemplo, QRs en distintas partes del centro que les dan pistas de la siguiente prueba, abriendo, después de resolver una prueba, un candado con 4 números, etc. Escape room, en definitiva. Trabajos de investigación de todo tipo, de toda suerte, en donde, por ejemplo, los alumnos, en ese que se describe abajo, generan una encuesta, crean ellos la encuesta, la pasan a un universo censal suficientemente amplio, cada alumno a 10, 15 personas, ponen en común todos los datos encuestados y a partir de ahí generan gráficos, generan también correlaciones de distinto tipo para ser capaces de tener una conclusión propia. Cualquier tipo de trabajo de investigación. Veíamos la importancia que daba el currículo de sexto de primaria en ciencias sociales precisamente a la investigación en aspectos relacionados con el entorno o con las disciplinas sociales. Obviamente la investigación no tiene por qué ser solo estadística y era un ejemplo, ¿no? Hay un numeroso corpus de herramientas de aprendizaje visual, entre las que, bueno, todos conocemos el mapa conceptual, pero también podríamos citar el diagrama de espina. Consiste en una cabeza, la cabeza del pez en esta metáfora, en la que se pone la consecuencia final. Por ejemplo, pues la generación de la Primera Guerra Mundial o la desaparición de una especie. Y en la espina, con distintas ramificaciones, ponemos una jerarquía de causas, causas primarias, secundarias o factores primarios, secundarios, etc. Por tanto, ahí tenemos otra herramienta que podemos poner en juego. El podcast, se puede hacer un trabajo por proyectos cuyo proyecto final sea un podcast o simplemente un podcast sin esta estructura de trabajo por proyectos, ¿no? Directamente diseña una entrevista a Mozart y luego grábala y compártela, ¿no? Al respecto existen, por cierto, herramientas magníficas como es la herramienta Spreaker Studio, que sirve para desde cualquier tipo de dispositivo, un teléfono, un ordenador, una tableta, grabar episodios mezclando efectos sonoros y de otro tipo de hasta 15 minutos de duración. Directamente se alojan en internet y por tanto se puede compartir, incrustar ese episodio en cualquier otro sitio web. Análisis de fuentes primarias es otra de las posibilidades de cada una de las materias, por ejemplo, fuentes primarias o secundarias. Una noticia de prensa, un
estudio concreto, un estudio científico concreto relacionado con algún aspecto del entorno próximo. En fin, eso sería otro tipo de actividades. La generación de una mesa de expertos, alumnos que se preparan distintas dimensiones de un determinado tema, de un determinado tópico, y luego entre sí debaten cada uno desde su punto de vista, ¿no? En el ejemplo que ilustra esta propuesta podría ser, por ejemplo, uno habla de la oposición política o la oposición al régimen, otro de los aspectos económicos, otro de los cambios en cuanto al papel de la Iglesia, en su apoyo u oposición al franquismo, etc. Ese sería un ejemplo de mesa de expertos. Un logbook es voy a mostrarlo, que es más fácil mostrarlo que describirlo, es una representación gráfica de un tema mediante una disposición desplegable de la información. Por eso, sobres, cualquier otro tipo de desplegable, acordeones con información, etcétera, serían componentes propias del logbook. Se trata de que el alumno sea capaz de mostrar de forma gráfica esta información, jerarquizándola, poniendo énfasis en los aspectos principales. En definitiva, a mí esta imagen me parece bien representativa. Parto de una determinada información, de un texto, para transformarlo, simplificando, jerarquizando, dando un apoyo gráfico mediante esta representación, donde, como vemos, también existe o se pone en juego la creatividad, el juicio estético, etc. Creo que no es necesario describir, la WESCO es una breve actividad de investigación en red a partir de páginas previamente seleccionadas por el docente con forma o con estructura un pequeño proyecto. Visual Thinking es otra herramienta de aprendizaje visual. También voy a enseñar algunas. Se trata de representar un determinado contenido, en este caso la crisis del 29, pero de una forma gráfica. No es imprescindible que los alumnos sepan dibujar muy bien. Se trata de que sepan transformar en imagen y de forma además singular, comprensible, etcétera, un acontecimiento. En este caso era un acontecimiento histórico, ¿no? La crisis del 29, pero puesto en forma de una historia personal que explique, como si fuera un pequeño microcosmos, ese otro sustrato global. Una infografía o paisaje de aprendizaje. Esto se podría hacer, por ejemplo, mediante Geniali. Imaginemos un mapa conceptual, pero cuando el alumno toca en cada uno de los ítems, salta una ventana que explica de forma textual, gráfica o audiovisual esa parte del todo de ese paisaje de aprendizaje. Que los alumnos rueden un video tutorial. Ya expliqué la diferencia entre que el alumno simplemente resuelva y tenga que verbalizar ese proceso de resolución. Hay multitud de herramientas, por ejemplo, dentro de Microsoft existe la herramienta Stream, existe Loom, Explain Everything, que permiten no solo ya grabar una pantalla, sino que nos dan un fondo de pizarra digital donde poner imágenes, anotaciones, etc. Existen otros programas, como es el caso de Screencast, es otro programa para grabación, que se me había olvidado citar, pero hay programas que permiten, como es el caso de TouchCast, con una croma, con una tela verde, generar un vídeo, como aquí estamos viendo. Es decir, sustituir la croma por una imagen o incluso por un vídeo al que se superpone la imagen del alumno mientras explica. Bueno, también se puede hacer con realidad aumentada, es decir, se enfoca un determinado disparador, un dibujo, en este caso una fotografía, y salta un vídeo explicando ese dibujo. Bien, pues esa sería, por tanto, videotutoriales, otra de las propuestas. Estudio de casos. En este ejemplo que lo ilustra, el
Congreso de Historiadores, distintos historiadores están dando su opinión contradictoria sobre el antiguo régimen. Los alumnos tienen que investigar qué hay en común, qué razones asiste a cada una de estas propuestas, etc. Pero también puede ser un estudio de caso, el comentario de un artículo de una revista, de una noticia de prensa, etc. Que el alumno genere sus propias herramientas de aprendizaje también es otra posibilidad. Por ejemplo, que el alumno fabrique él interactivos tipo Quizlet, Quizlet, rúbricas, bitácoras, un plan para estudiar algo, que diseñe él o que corrija él un examen, etc. En las editoriales, he cogido esto como muestra, veremos también la definición de estas situaciones de aprendizaje como un conjunto, más o menos centrado, de propuestas. En este caso, la situación de aprendizaje es la preparación e implementación de un debate, dándoles pues, las pautas básicas, de dónde pueden sacar temas de debate, incluso la información necesaria al respecto. Otros procedimientos, comentarios de texto, análisis estadístico, aplicación de los logaritmos a la vida cotidiana, análisis de un ecosistema, diseño de una propuesta de sesión de educación física, un role-playing, generar un modelo 3D en el área de tecnología y digitalización referido a, yo qué sé, un mueble, una obra de arte, una pieza industrial, etc. Para todo ello, para el diseño de estas actividades, mi recomendación es que tengamos en cuenta la pirámide de Bloom, es decir, en sentido inverso, que haya más de crear, de evaluar, de analizar y menos de simplemente recordar, entender. En definitiva, que prioricemos las habilidades cognitivas superiores, como son la creación, la evaluación, evaluar es una actividad cognitiva superior, es decir, evaluar un producto, que el alumno compare entre, por ejemplo, dos propuestas comerciales y sea capaz de determinar cuál es la que económicamente o en términos de calidad es más adecuada. Eso sería un ejemplo de evaluar.